¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio político que abrimos en Telearacena en esta semana previa a las elecciones generales, próxima cita con las urnas el 28 de abril, este domingo, y en esta recta final de campaña vamos recibiendo aquí en nuestros estudios de Telearacena a los candidatos, representantes, sobre todo a los más cercanos, a los de la provincia de cada partido político. Este segundo turno político en Telearacena corresponde a la agrupación Unidas Podemos y como representante el número 1 al Congreso por Huelva, Alejandro García Horta, bienvenido y muy buenas Muchas tardes. gracias, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, Alejandro, un onubense que viene de las filas de Podemos, digamos, dentro de esta confluencia de Podemos Izquierda Unida en estas elecciones y bueno, que imagino que tendrá pues una cercanía también con esta comarca de la Sierra, ¿no? Que es un poco lo que estamos también presentando de los candidatos, de las personas que vienen por cada partido, ¿no? Pues ese vínculo que tienen también con el territorio, ¿no? En este caso, aunque Alejandro es de la capital, es de Huelva, pero me imagino que amante de toda la provincia y seguro Sí, que de la claro, Sierra, ¿no? está claro, sí, sí. Además hemos venido ya varias veces, hemos tenido reuniones, bueno, con las organizaciones. La número 4 al Congreso, Irene, es de Alájar, de aquí un pueblo relativamente cercano, y bueno, nuestra vinculación es con toda la provincia. Bueno, eso sí, si nos puedes acercar también un poco pues esos perfiles, ¿no?, de los compañeros tanto al Congreso como al Senado. Bueno, ya nos adelantas que la número 4 al Congreso Sí, es Irene. de Alájar, es Irene. Y bueno, ¿a quiénes más podemos destacar? Sobre todo en esos primeros puestos, ¿no?, que son los... Bueno, tenemos como número 2 al Congreso por Huelva a Silvia Zambrano, ella es trabajadora social, también viene de la capital en este caso. Bueno, tenemos a Luis Zambrano, que es, si no me equivoco, el único candidato futbolista en España. Bueno, es un jugador de aquí del equipo de fútbol de Valverde, aunque él ha jugado en distintos equipos de fútbol, él va como número en el Senado. Y bueno, además tiene ese perfil del ámbito del deporte, del ámbito futbolístico, popular además. No viene de un gran equipo, pero sí viene bueno, de esos juegos y de esos equipos de los pueblos y de los barrios, ¿no? Tiene un perfil muy, muy interesante. También está Mari Carmen Mari Carmen Valera de Triguero, José Gómez como número 3 al Senado, él es director de un colegio, viene del ámbito de la educación. Tenemos perfiles muy diversos, Miguel Ángel Gea, que es el número 5 al Congreso, él es cámara de televisión de Canal Sur, además bueno, del gremio de la comunicación, y bueno, y yo soy el número 1 por Congreso y vengo del ámbito de la universidad, que es actualmente donde he desarrollado mis estudios y actualmente mi trabajo. Una persona muy vinculada a la comunicación, pero que viene de la rama de historia, ¿no? Estuvo. Bueno, yo hago un trabajo de todo. Yo soy licenciado en Historia y me especialicé en la transición democrática, en Historia de las culturas políticas de la España contemporánea, y actualmente trabajo en el gabinete de la rectora. Yo formo parte del equipo de gobierno de la universidad y, bueno, muy satisfecho y con mucho orgullo formo parte del equipo en el que, no olvidemos, la universidad también se gestiona, a pesar de que, bueno, son unas titulaciones, pero se hace política también. Bueno, desde luego, también este movimiento, ¿no? Y este partido nace mucho de ahí, ¿no? Bueno, creo que también está vinculado al movimiento del 15M, ¿no? Por ahí un poco también, ¿no?, se bebe. Sí, por contextualizar, yo estudiaba la carrera en el surgimiento del 15M. Yo siempre he sido una persona activa en el ámbito en los que me he movido. Yo era portavoz de los estudiantes de la Universidad de Huelva, delegado del Consejo de Alumnos de la universidad. En ese momento es cuando surge el 15M y bueno, yo y muchos de mis compañeros pues nos volcamos con él y formamos parte de él, y también sobre todo en la evolución que el 15M tuvo. El 15M fue el 15 de mayo de 2011, pero con las acampadas y con bueno, las movilizaciones que hubo, sobre todo de cara a esas elecciones municipales y generales posteriores, pero el 15M evolucionó a lo que se conocen como las mareas. Estaba la marea verde de la educación, la amarilla de la vivienda, la blanca de la sanidad, la morada del feminismo y los cuidados. Bueno, en ese contexto yo desarrollé parte de mi activismo social, por decirlo de alguna forma. Y bueno, en el momento en el que surge Podemos, tanto yo como muchos de mis compañeros y mucha gente de mi edad y sobre todo de mi generación y mi entorno, vimos que era un partido que hablaba en el mismo lenguaje que nosotros veníamos hablando en todas esas movilizaciones. Eso es lo que me hace a mí querer formar parte de ese partido y bueno, años después pues estoy aquí con
mucho orgullo de encabezando, y para mí es un honor, la verdad, encabezar la lista de Unidas Podemos, que no solamente engloba Podemos, engloba también a Izquierda Unida y a ECUO, que además tienen una larguísima tradición, que yo, además como historiador, admiro muchísimo, y estoy muy orgulloso de estar aquí y bueno, encabezar a mis compañeros y aspirar a estar en el Congreso de los Diputados, representando sobre todo también a Huelva, que es mi provincia. Bueno, una persona además conocedora de lo que ha sido la etapa de la transición, lo habrás estudiado tan a fondo, ¿no? Tu especialidad, bueno, pues el movimiento político o el panorama político que tenemos en estos momentos, pues imagino que también tendrá una opinión por tu parte como especialista, ¿no? Sí, ahora mismo estamos viviendo una situación en la que hay una encrucijada. La encrucijada que realmente se abrió cuando el surgimiento del 15M, que acabó con el bipartidismo en el anterior proceso electoral de 2015-2016, ahora se va a materializar en la consolidación de los bloques. Ya además hemos visto cómo se está polarizando tanto el bloque parlamentario, en el caso de Andalucía, en el que por primera vez en muchísimos años ha entrado la derecha a gobernar la comunidad, junto con Ciudadanos de Vox y el Partido Popular. En el Congreso está por asentarse esa posición como una de las opciones de bloque, o otra opción de bloque, que es el gobierno. Yo siempre distingo entre tres opciones: las tres derechas, un gobierno de Partido Socialista con Ciudadanos, que sería como lo cómodo, ¿no? Lo que a los sectores económicos, a los poderosos, les gustaría si no le funciona el pacto de las tres derechas, como bueno, parece que todo apunta, ¿no? Y además en el 2015 y 2016 intentaron convencernos continuamente de que el PSOE y Ciudadanos era una opción viable de gobierno, y se ha demostrado que no, y se ha demostrado además que se montó toda una estructura para convencer de que nosotros éramos una fuerza política financiada por Venezuela, y una serie de mentiras que ya se han demostrado que son falsas. Y bueno, yo creo que si los números dan, me parece que hasta lo volverán a intentar. La opción que nosotros defendemos es un gobierno valiente, que apueste por un modelo de país que siga ahondando en consolidar derechos y en crear un estado de bienestar sólido, fruto de las movilizaciones del 15M y de las tradiciones de la izquierda de toda la vida, y apostamos por formar parte nosotros de ese gobierno y del Partido Socialista en este caso, porque no nos olvidemos que los bloques también viene de la transición, los bloques mayoritarios se han acabado, el bipartidismo se ha acabado y los gobiernos monocolor, sin me apuras, también se han acabado. Ahí tendremos que llegar a acuerdos y estamos entre esas triple posición. Una visión quizás más realista, ¿no? Bueno, Sí, el bueno, llamar a la realidad nosotros de explicamos, los pactos inevitables, sí, ¿no? Pablo También, Iglesias ¿no? incluso lo dice como la puñetera verdad, ¿no? Que lo ha dicho alguna vez en las entrevistas. Bueno, nosotros queremos ser lo más honestos posible con las personas, que sepan, evidentemente, las opciones que hay y las que nos vamos a encontrar a partir del día 28. En las opciones que va a tener Unidas Podemos en Huelva, ¿cuál es la aspiración, cuál es el reto? Pues partiendo de los resultados que tuvimos en la anterior convocatoria. Bueno, es interesante explicar cómo funciona el sistema electoral. Hay elecciones generales por cada una de las provincias de España. Hay elecciones generales para la provincia de Huelva, que son independientes de las de Sevilla, de las de Cádiz, de las de cualquier otra provincia. ¿Por qué? Por el reparto de escaños que se realiza. Huelva, por la dimensión poblacional que tiene 5 diputados y diputadas, los que envía como representantes al Congreso, y 4 senadores. El sistema lo que hace, en función de eso, hay 5 partidos, ¿no?, grandes, como ahora se ve. Viendo un poco el resultado de las elecciones anteriores, pues podemos ver claramente que hay 2 partidos que van a tener representación, o 3 que van a tener representación, y un cuarto partido que se está disputando el espacio con, a la vez, 5 escaños. El Partido Socialista, todo apunta a que ha tocado techo en la provincia de Huelva. Nosotros irrumpimos en las anteriores elecciones generales con una diputada en el Congreso por primera vez en la historia de Huelva, que 3 partidos tienen representación, y yo me aventuro a decir que estas elecciones van a ser 4 partidos. El Partido Socialista ha tocado techo, y por muchos votos más que Pedro Sánchez tenga, como está él pidiendo, para tener ese gobierno estable como pide, no se va a traducir en Huelva que tengan más escaños, porque al haber solo 5, el Partido Socialista como máximo va a obtener 2 escaños. El Partido Popular ha tenido 2 escaños anteriormente, y yo me aventuro a decir que con esta división del bloque de las 3 derechas se va a quedar en 1, y Ciudadanos va a tener el otro. El 5.º escaño es el que nosotros en Huelva humildemente aspiramos a tener, y que está, yo creo que en disputa
con otra formación, que en este caso sería Vox. Nosotros siempre le explicamos a la gente muy claro, para garantizar que haya un bloque progresista en el gobierno de España, en el caso de Huelva, si hay gente que esté dudando en a quién votar, es a Unidas Podemos, porque la única forma de garantizar de que va a haber 3 diputados de los 5 que van a ser progresistas y van a conformar ese bloque al que nosotros aspiramos es votando a Unidas Podemos, está claro. Bien, pues aclarando un poco, hemos empezado casi por atrás, ¿no? por el tejado, ¿no? ¿Cómo podría quedar ese panorama, ese reparto de representación y de escaños? Pues aclarando eso, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Y sobre todo en cuál es el mensaje que se quiere trasladar a una ciudadanía tan peculiar como es la serrana, en un entorno rural, un entorno que sufre el despoblamiento en muchos municipios. Quizás Aracena no es el más problemático en este sentido, pero bueno, tenemos la realidad de muchos pueblos vecinos. Sí, en los últimos años tenemos un análisis hecho de que se ha perdido el 14% de la población de la sierra en total, ¿no? Eso para nosotros es un problema. Hay, bueno, Ciudadanos, por ejemplo, o el Partido Popular, el del gobierno andaluz, han dicho que la solución a eso es que la gente se vaya a vivir a la costa. Nosotros, evidentemente, no pensamos eso. Nosotros creemos que hay que crear oportunidades, no solamente para que la gente no se vaya de la sierra, que es lo que muchas veces se comenta, sino para que la gente quiera venir a la sierra. Porque, bueno, es un estilo de vida que yo creo que sería muy atractivo para muchísimas personas y creo que la sierra tiene muchas oportunidades. Y bueno, ahora vamos a desgranar algunas de ellas, ¿no? Creo que por un lado tenemos que crear oportunidades de empleo estable. Por ejemplo, hacer una reforma del sistema de los autónomos para que no tengan que pagar la cuota y estén ahogados al cuello con la cuota en función de lo que vas ingresando. Si eso además lo mezclamos, por ejemplo, con que haya una buena conexión a internet, estas cosas que en las ciudades parece que están ya por dadas, pero que aquí en la sierra, por desgracia, no se dan, eso podría incentivar muchísimos puestos de trabajo, de teletrabajo, por ejemplo, que podían asentarse aquí y empresas que pueden funcionar directamente aquí y no tienen que irse a Sevilla o a Huelva para empezar a funcionar, ¿no? Bueno, pues una de las medidas que llevamos en el programa es que garantizar que en una legislatura todos los municipios de España, y Huelva evidentemente tiene mucha necesidad en esta comarca, estén conectados con una conexión a internet de calidad, a unos 30 megas se hablan en nuestro programa, ¿no? También hay que garantizar servicios para la gente de aquí, para mejorar su calidad de vida. Nosotros hablamos en nuestro programa de la atención sanitaria a domicilio, sobre todo en los pueblos pequeños, en los que no hay un centro de salud, aunque aquí en Aracena tenemos este eterno problema sobre el Chare que no se termina nunca de solucionar. Y también hablamos en algunos pueblos sobre que cosas tan básicas que a las personas que no somos de aquí nos suena muchas veces alarmante, de que no hay un cajero disponible a determinada distancia para poder sacar dinero, o que problemas a la hora de comprar suministros para tú poder, bueno, vivir en tu casa con tranquilidad. Esos problemas hay que solucionarlos y en Unidas Podemos tenemos un programa además muy específico. Invito a la gente a que entre incluso a la página web y lo lea completo porque bueno, son muchas cosas, ¿no? Para el tema de la despoblación, que nosotros además llamamos la España vaciada, porque no es que la sierra en este caso esté vacía, sino que está vaciada, la han vaciado y la gente se ha visto obligada a marcharse. Ha hablado de una parte importante que son las comunicaciones, las conexiones. Ha hablado del acceso a Internet, que es una gran asignatura pendiente aquí en muchos pueblos de la sierra. Y bueno, qué decir de esas otras grandes comunicaciones, las carreteras, la línea de tren Huelva-Zafra. Nosotros apostamos en las comunicaciones por varios aspectos. Evidentemente, las comunicaciones de las carreteras nacionales hay que mejorarlas. Nosotros apostamos en Unidas Podemos firmemente por un transporte de ferrocarril, porque creemos que es más eficiente, es público y puede servir para conectar la población. Y explico lo siguiente. Yo nací en el año 1989 y, bueno, haciendo un poco nuestro estudio sobre los programas, vemos que el PSOE y el PP llevan prometiendo el AVE para Huelva desde 1991. Yo es verdad que llevo desde pequeño, a mí siempre me ha gustado mucho la política, escuchando hablar sobre, bueno, que van a traer el AVE, que va a venir el AVE a Huelva. Eso yo creo que aquí a la gente de la sierra no le interesa nada, porque no suena a nada que tenga que ver con ello. Pero no es viable. Nosotros apostamos por un modelo que conecte la provincia de verdad y que no haya una lanzadera súper rápida entre Huelva y Sevilla, que apostamos porque se conecte bien Huelva y Sevilla, mejorando el trazado y mejorando la calidad del tren y la calidad de la vía. Pero también apostamos por la línea Huelva-Zafra. No podemos ser conocidos, como salió hace poco en un telediario, de que había un corredor que corría más que la línea de tren Huelva-Zafra en determinados tramos. También hacemos una lectura, yo que soy de historia,
es que Huelva tenía más trenes en el siglo XIX que en el siglo XXI. Creemos que debemos apostar por mejorar la política de comunicación. Y no solamente porque la política de ferrocarriles atrae inversiones, puede transportar mercancía o atrae turismo, ¿no? Que es lo que se dice muchas veces con el AVE. Creo que también tenemos que conectar a las personas, no solamente bueno, con autobuses que también son precarios, incluso la gente de los compañeros de aquí me lo comentan mucho, que no solamente el autobús sirva para traer de los pueblos de alrededor a cena a la gente para ir al colegio y para llevárselo, tiene que haber más frecuencia, y con la ciudad, con Huelva, con otras zonas de nuestro entorno, con Extremadura también es importante. Pensamos que las comunicaciones tienen que ir por ahí y el tren tiene que ser vertebrador y que conecte de verdad a la provincia. Los lugares más desarrollados de Europa, por ejemplo, te vas a Bélgica, te vas a Francia, si tú miras el mapa del tejido ferroviario, donde más desarrollado está Europa en este caso, es cuando más se conectan las provincias entre sí. No dependen todos los trazados de conectar una capital con otra o una cabecera con otra. Entonces, bueno, creemos que debemos ir por ahí y en Unidas Podemos tenemos en nuestro programa un plan de choque específico para las provincias con más dificultades y Huelva, yo creo que está en la mente de todo el mundo, es una de las que más lo necesita. Sin duda. Si hablamos de los sectores económicos que pueden revitalizar un poco pues, este entorno de la Sierra de Aracena, el turismo es el primero que nos viene a la cabeza, pero no sé si Unidas Podemos tiene en mente algunos más. Bueno, en el turismo nosotros apostamos por un modelo que traiga riqueza a la gente de aquí. Explico por qué. Venimos de unos años en los que hay excesivo protagonismo de grandes empresas como Airbnb, Booking, que no pagan impuestos, ya no te digo la provincia de Huelva, no pagan impuestos en España, porque tributan en paraísos fiscales y esa riqueza no se genera en presupuesto público que puede garantizar después inversiones. Pensamos que esa parte de la tarta, digamos, del turismo tiene que recaer en los comerciantes de aquí y en la gente de aquí. Esas conexiones tienen que estar bien comunicadas para que la gente pueda y haya más oferta turística en la sierra. Nosotros también hablamos de dejar de ser Huelva, la sierra, como una provincia puramente extractiva en su economía, para ser una provincia con una industria de transformación. Me explico. En cualquier comarca de Huelva o la provincia, bueno, pues cada uno es conocido por la minería, el uso del agua, el suelo, el corcho. Son productos que nosotros extraemos y la exportamos a granel. ¿Qué quiere decir? Si nosotros esos productos los transformásemos aquí con un tejido empresarial valiente, que se apueste por crear fábricas, crear transformación, esos productos vendidos al resto de España y fuera, en vez de dejar que se los transformen en otro lugar del mundo, pues tendría muchísimo más valor añadido, tendríamos muchos más ingresos y eso generaría empleo directo en la zona de la sierra y de las otras comarcas de la provincia. Bueno, pues eso es empleo estable. Y eso es empleo de calidad, no solamente precario, como se ve en algunos sitios, ¿no? Ligado también a esto la política fiscal que plantea Unidas Podemos en esta materia. Bueno, nuestra política fiscal... Que repercuta también, ¿no? Nuestra política fiscal se basa en pedirle a las grandes multinacionales un esfuerzo. Pablo Iglesias muchas veces lo comenta de la siguiente forma, porque siempre se dice que nosotros somos radicales y venimos aquí a quitarle el dinero a los ricos. No, Pablo Iglesias habla de intentar que el impuesto que se paga por parte de los grandes capitales, que no pagan impuestos en España, no lo olvidemos, aquí los ingresos del Estado se basan en el trabajo y en las nóminas de las clases pequeñas y de los asalariados de este país. Es pedirles un esfuerzo para que paguen por lo menos lo que dice la media de la Unión Europea, que en otros países desarrollados es cómo funciona. Eso nos va a permitir, bueno, pues sufragar muchos servicios públicos como el de la atención sanitaria a domicilio, bueno, o cualquier otro, o incluso la infraestructura ferroviaria. Sí quiero hacer un apunte, aunque lo he comentado antes. Es el tema de la reforma de los autónomos. Yo creo que, bueno, las pequeñas y medianas empresas o la gente que quiere montar un negocio, que quiere empezar, empieza dándose de alta de autónomo. Yo soy autónomo además durante una etapa de mi vida y sé además lo duro que es que se te vaya pasando el periodo de la bonificación y estás más preocupado por pagar la cuota de autónomo que por el ingreso que tú haces y al final es una presión que yo creo que no es necesaria que la gente, eso desincentiva mucho el que la gente se ponga en marcha con los negocios. O a lo mejor hay un negocio que no te ha funcionado, intentas poner en marcha otro, que puede pasar, oye, que bueno, no lo hacemos sabiendo y muchos de los negocios exitosos vienen de varios intentos.
y ya al haber estado dado de alta de autónomo, pues la cuota te va caducando y cuando vas a poner en marcha un segundo negocio, pues ya pagas el máximo. Bueno, pues nosotros apostamos por no hacer eso, eliminarlo, y que tú pagues tu cuota de autónomo en función de la acreditación de unos ingresos mínimos. Bueno, yo creo que eso es lo razonable. Yo creo que no estamos pidiendo nada raro ni estamos pidiendo la luna. Creo que eso le va a dar mucha oportunidad para que la gente se eche, bueno, que tenga la voluntad de montar pequeños negocios, y creo que eso, bueno, en lugares como este, pues creo que puede incentivar más la calidad de trabajo y de vida de la gente. Bueno, se elimina lo efímero, ¿no?, de la creación de empleo en este sentido. Conectamos también la política fiscal pues con el mantenimiento de bueno, pues esa política social, del estado del bienestar, sistemas de pensiones. Aquí en la sierra, con una población muy envejecida, son temas que preocupan mucho, bueno, las pensiones o otras cuestiones como la ley de dependencia, ¿no? Yo, por hablar de pensiones, ahora si quieres podemos ir hablando de otros temas. La política de pensiones es fundamental. Yo tenía un debate uno de estos debates que tenemos con los candidatos, y el Partido Popular saca mucho pecho de la ministra de Empleo que ha tenido, de que ella no dejó de congelar las pensiones, Fátima Báñez, y que la ministra de Empleo de Huelva siempre ha subido las pensiones un 0,25. Bueno, pues eso, mis padres son pensionistas, y eso en mi casa, en casa, bueno, de mis padres, caía como una broma de mal gusto, ¿no? Porque, bueno, abrías la carta y veis una maravillosa carta de la ministra de Empleo diciendo, pues te hemos subido las pensiones un 0,25, y mi madre en este caso se reía y decía, bueno, ¿y cuánto te ha costado mandarle esta carta a los millones de pensionistas que hay en España? Es pura propaganda. Yo creo que no es motivo para sacar pecho en ese caso, ¿no?, que se lo decía al representante del Partido Popular. Por poner otro caso, además, que me toca a mí directamente, mi padre era trabajador del Polo Químico de Huelva, y él cotizó 38 años. La fábrica cerró por una serie de cuestiones y él se fue al paro, y estuvo 2 años en el paro hasta que lo pudieron prejubilar, porque lo despidieron con 59 años, y casos como este, bueno, los hay a millares. Es un drama completamente en los años de crisis. Bueno, pues cuando él se fue a prejubilar, cuando le calcularon la pensión, pues se le redujo un 26%. ¿Te merece la pena? Hombre, después de estar 38 años trabajando, que la pensión al final se te queda con un 26% menos, pues yo creo que no hay derecho a eso. Y en Unidas Podemos tenemos en nuestro programa que una vez hayas cotizado 35 años, te puedas jubilar sin que te penalice bueno, los años de cotización. Yo creo que es una medida sensata, y creo que es una medida que cualquier persona entendería. O que si has cotizado todos esos años, tú puedas incluso elegir los años en los que has cotizado más o menos, bueno, para que tú puedas tener una pensión digna. Yo creo que eso es de cajón, y que cualquier persona estaría de acuerdo con eso. Veremos a ver después en el Congreso si los demás partidos están de acuerdo con eso y lo votan a favor. Nosotros, desde luego, no nos va a temblar el pulso ni las piernas para hacerlo como los demás partidos o otros, ¿no? Bien, en cuanto a la ley de dependencia, también, bueno, otro tema de debate, junto al de la igualdad, que también parece que se está llevando casi toda la atención en esta campaña de la política social, el tema de la igualdad. En dependencia, un mensaje muy claro. En Unidas Podemos apostamos, evidentemente, como primera medida, poner en marcha el reconocimiento y el pago a todas aquellas personas, que me parece que son 300.000, las personas que tienen reconocidas el derecho a la dependencia por esa ley que se aprobó, que el Partido Popular dejó de financiar desde que entró en el gobierno. Y ha habido personas que han muerto, que han fallecido esperando esa prestación, y hay personas que viven solas, que no tienen esa atención. Es una de las primeras medidas que nosotros vamos a realizar, que además va a crear muchísimos puestos de trabajo en lugares como este, además, donde, bueno, hay una población envejecida y hay una población incluso de gente que vive sola o que vive, bueno, pues creo que esta ley es muy beneficiosa para lugares como la Sierra de Huelva. Y nosotros, evidentemente, una de las primeras medidas que sacaremos dinero para hacerlo con esta reforma fiscal. Porque esa siempre la pega, ¿no?, que se le pone, ¿no? Sí, ¿De dónde bueno, sale yo creo, el dinero creo para que tenemos que hablar de estas ello, y medidas además sociales? En Unidas Podemos somos el único partido que siempre presenta memoria económica de todas las medidas que hace. Creo que en eso a nosotros no nos pueden coger. Pero bueno, nosotros evidentemente reconoceremos esa ley y la pondremos en marcha. En materia de igualdad, creo que quizás sois el único partido que se atreve a mostrarse ya de entrada con un nombre de coalición claramente pro-igualitario. En nuestro caso no se habría entendido de otra forma si no lo hubiésemos hecho de esta forma. Yo creo que es una manera de remarcar, ¿no? Pero bueno, por ir a los hechos.
Una de las medidas que nosotros llevamos desde en el programa de Unidas Podemos es, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotarlo de 600 millones. Porque, bueno, podemos hablar de pactos, podemos ponernos de acuerdo con los partidos, porque hay veces que a los partidos les interesa, ¿no?, estar todos juntos, pero si tú no dotas de presupuesto una política, no vale para nada. Y lo que ha ocurrido con el gobierno del PP. Y, bueno, nosotros instamos al gobierno de Pedro Sánchez a que dotara de financiación. Nosotros desde el gobierno dotaremos de 600 millones, que es más del triple de lo que tiene actualmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pongo otro caso muy práctico. Nosotros llevaremos a los centros de trabajo, incluso a las escuelas, a las clases, a los lugares de concentración de muchas personas, un protocolo contra la discriminación machista e incluso LGTBI fóbica. Por ejemplo, yo siempre pongo un caso y conozco gente de verdad que le ha pasado. Una mujer que le hace una entrevista de trabajo y una de las preguntas que le hacen es si piensa tener hijos. Y si le dice que sí, no la contratan. Bueno, pues creo que eso, primero tenemos que prohibir que eso ocurra, pero luego también tenemos que educar y que, bueno, hacer esta serie de protocolos y esta serie de medidas para que la gente entienda que eso es machismo y que tenemos que acabar con eso. Y no puede ser que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, se la discrimine a la hora de acceder a un trabajo o a la hora de, bueno, de incluso de que acosen, las acosen o las maten, ¿no?, por el simple hecho de ser mujeres. Creo que hay muchísimo camino por delante. Bueno, otra de las medidas, y no son medidas, insisto, que Unidas Podemos haya pensado o se haya inventado, ¿no? Son medidas de los movimientos feministas, que no olvidemos que, bueno, en Huelva y en el resto del mundo estamos dando, las mujeres, estáis dando una lección Estamos a los hombres, juntos. estáis dando una lección, bueno, también, ¿no?, a todo el mundo sobre la reivindicación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Estas reivindicaciones son las reivindicaciones del movimiento feminista y nosotros, como partido que asumimos y aspiramos a representar, bueno, a la mayoría social, nosotros recogemos y presentamos en nuestro programa, obviamente. Otra de las medidas, por ejemplo, la equiparación, el permiso de paternidad y maternidad, que ahora va a ser igualitario y dentro de 2 años hasta las 16 semanas y sobre todo intransferible, porque si no al final se van a dar casos de, bueno, pues al final la mujer es la que se acaba asumiendo la mayor parte del cuidado. Entendemos que tiene que ser equitativo para educar en esta igualdad de la que nosotros hablamos. Esa medida también va en relación a lo que antes comentabas, ¿no?, sobre si en una entrevista de trabajo te preguntan si vas a ser madre o no. Por eso creo que con esa medida se podría amortiguar, ¿no? Creo que por eso debe ser obligatorio, porque al final, ¿quién va a cuidar de los hijos? Los dos. Los dos. Entonces, obligatoriamente, ¿no? O no contrates a ninguno de los dos o los contratas. Entonces, bueno, es una buena forma. Es una de esas propuestas, bueno, que pueden parecer revolucionarias, pero que realmente yo creo que en la mayoría de los países europeos funcionan con total normalidad desde hace ya bastantes años. Exacto, son de sentido común. Y tampoco estamos inventando lo exacto, como tú dices, una revolución. Estamos aplicando medidas que incluso ya existen en otros países. Aunque no obstante, creo que podemos estar orgullosas de que el movimiento feminista en Huelva, pero en España, sea un ejemplo mundial. Ya desde hace 2 años, España siempre destaca en los titulares y en los medios de comunicación de todo el mundo por la enorme afluencia que tiene el feminismo en España. Creo que es destacable y creo que es un motivo para estar orgullosa. Quizás este tema de la igualdad se está tomando en esta campaña, no sé qué opinión tiene Unidas Podemos. Se está tomando mucho, o sea, se está haciendo demasiada campaña bajo el nombre de la igualdad. Bueno, yo creo que en el caso de algunos partidos es mero postureo. Creo que en el caso, por ejemplo, del Partido Popular, que dijo que sí vaya a una manifestación, la del movimiento feminista, que insisto, es una manifestación apartidista, en el que están los partidos que quieran, que es una manifestación de la gente, no es una manifestación de partidos. El Partido Popular intentó desmarcarse de esa manera tan fea, ¿no?, alegando y echándole culpa a las mujeres que organizaban la manifestación. Yo creo que tiene mucho pozo de postureo y creo que todos los partidos tenemos mucho trabajo que hacer, bueno, de cara a ser más feministas. Y incluyo a todos, ¿eh? Yo creo que hay mucho trabajo por delante todavía. Postureo hacia los feministas y postureo también hacia el otro extremo, ¿no? Porque también ahí se están arañando esos votos. Bueno, hay partidos incluso que se reivindican como lo contrario. Bueno, yo creo que no es una buena noticia que en España volvamos a retroceder en muchos de los debates que creíamos ya superados. Incluyo el ámbito de los derechos LGTBI, sobre las lesbianas, gays y transexuales. Estamos retrocediendo y hay formaciones que están alentando, bueno, pues que siga habiendo ese machismo, que siga habiendo esa homofobia y que incluso se llegan a producir, bueno, palizas y
y no sé, esos enfrentamientos que hay, ya hay incluso gente que va a cara descubierto, creo que no es una buena noticia para la democracia ni evidentemente para la sociedad española. Uh-huh. Otra de las frases de esta campaña, y yo creo que también lo fue en las anteriores, en las andaluzas, el freno a la derecha, ¿no? El todo vale para frenar a la derecha. ¿Qué posición toma Unidas Podemos en esa necesidad o de frenar a la derecha? O en ese... Yo soy creo que claro en el sentido de los bloques. No solamente nosotros nosotros nos presentamos con aspiración de gobierno, nosotros no nos presentamos para frenar a las tres derechas o a la derecha. Nosotros apostamos por un gobierno valiente y, como la lectura que hacía al principio, apostamos por un modelo alternativo de país, que es que no hay modelo de país. Llevamos por parte de un gobierno que no ha apostado nada más que por salir de la crisis como buenamente se ha querido hacer, no como se ha podido, porque ha dejado a mucha gente por el camino y no se tenía que haberlo hecho de esa manera, no se tenía por qué haber hecho así. Nosotros apostamos por un gobierno valiente y no olvidemos de que si al Partido Socialista y a Ciudadanos le dan los números, es posible que los poderosos, incluso gente del propio Partido Socialista, como ya hemos visto cómo descabezaron a Pedro Sánchez, lo vuelvan a convencer de que tiene que pactar con Ciudadanos, que son una formación política que parece como más idealista o más perfecta, que no es así para nada, es una formación de derecha. Y apueste por un gobierno en el cual no cambien las cosas, que es lo que a los poderosos les interesa, que las cosas no cambien y que a ellos les beneficie, a pesar de perjudicar a la mayoría de este país. Nosotros apostamos por una vía alternativa, que es gobernar con el Partido Socialista, porque sabemos que no va a haber mayoría absoluta. Y apostamos por un gobierno alternativo, valiente, distinto, que apueste por la izquierda, apueste por un gobierno progresista. Y tenemos un modelo muy concreto. Uh-huh. Si hablamos de regeneración democrática, un poco también casando con eso, ¿no? Con ese modelo que queremos, ¿no? Para nuestro gobierno, ese es uno de los grandes caballos de batalla también de Podemos, ¿no? Ahí podemos hablar de dos cosas. Desde Unidas Podemos, una de las primeras medidas que tomaremos desde ese gobierno es acabar con las puertas giratorias. Eso lo llevamos diciendo desde que existimos. Las puertas giratorias son uno de los males que explican la corrupción que ha habido en este país y explican que en este país haya cosas que cambien tan poco. Bueno, no, sí han cambiado. La factura de la luz, por ejemplo. La factura de la luz ha crecido un 55% en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay un montón de expresidentes y exministros de los dos gobiernos, Partido Popular y Partido Socialista, que están en los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas. Felipe González y José María Aznar vendieron Endesa, que era la compañía eléctrica pública, y a raíz de ahí no solamente ha subido la factura de la luz, sino que han empeorado la calidad de vida de los trabajadores de Endesa, y los beneficios de Endesa ahora se los lleva el gobierno italiano, porque lo compró una multinacional italiana que ahora forma parte del gobierno italiano. Los beneficios de esa empresa se los lleva Italia. Nosotros desde Unidas Podemos apostamos por volver a crear una empresa pública de energía que fabrique esa energía siempre tirando de las energías renovables. Pablo Iglesias la ha presentado como la red pública. Que además Huelva tiene mucho que decir sobre eso, porque nosotros vamos a apostar por un modelo en el cual vamos a desconectar España de la energía fósil en un horizonte de entre 20 y 30 años. Es un modelo de país lo que estoy diciendo. Uh-huh. Por eso hablamos de un gobierno valiente de país. Nosotros apostamos por un horizonte y vamos a caminar hacia ese horizonte. Y creemos, desde el gobierno, que podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer con esa empresa pública de energía? Bajar las facturas de la luz. También crear hasta 600.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué hablo de la provincia de Huelva? Es que la provincia de Huelva es riquísima en patrimonio natural y es la provincia de España con más horas de luz al año. Uh-huh. Pues hay una parte muy importante de la energía que viene de ahí y creo que Huelva puede apostar porque esa empresa pública, red pública, se instale y empiece sus operaciones en provincias como Huelva, que además tiene una altísima tasa de desempleo. La realidad es que aquí los serranos no tenemos la opción de elegir compañía eléctrica. Esa es la realidad, o sea, que estamos también limitados a una Nosotros única. Pensamos que si hubiese una compañía no pública... No tenemos otra alternativa. Si hubiese una compañía pública, yo creo que muchísima gente se acogería a la compañía pública, porque es la de todo, al fin y al cabo. Hemos tocado ya un poco el tema de los pactos, al principio, de los pactos electorales. Yo creo que en ese sentido sois claros, ¿no? En el sentido de decir, es lo que hay, o sea, este es el panorama realista, ¿no? Y por aquí deben ir los pactos. También en esta campaña, por supuesto, se está hablando mucho del papel que juegan vascos y catalanes también, que, no sé, todo el tema de constitución, de independentismo, que tenéis que aportar en esto. Yo creo que
nosotros somos los más claros en este aspecto. Me parece que los demás partidos, en este caso el PP, por ejemplo, Ciudadanos, utilizan la Constitución para lanzársela al adversario cuando le interesa y después se autoproclaman constitucionalistas. Nosotros, bueno, no hacemos ni una cosa ni otra, o por lo menos esperamos que no, pero nosotros sí abogamos por aplicar la Constitución. Pablo Iglesias está yendo toda la campaña con una Constitución en el bolsillo y él va leyendo artículos de la Constitución que no se cumplen. El derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una comunicación digna en cuanto a transporte, a una educación de calidad. Son derechos constitucionales que no se cumplen. Nosotros apostamos por, bueno, desarrollarlos. Y creo que, bueno, creo que es una noticia. Por eso me chirría siempre este discurso de la derecha de nosotros somos los constitucionalistas y ellos abogan por, bueno, una serie de cosas que son anticonstitucionales. Evidentemente nosotros no vamos a apostar nunca por la independencia de Cataluña, creo que sería absurdo. Nosotros vamos a apostar por una solución y somos los únicos que abogamos por una solución que se basa en dialogar y en buscar un consenso, que no se trata de un acuerdo en el que aquí nosotros cedemos y ellos se llevan más, no se trata de eso, se trata de seducir a los catalanes que quieren quedarse. Y yo creo que hay una mayoría de catalanes que se querrían quedar en España con un gobierno progresista de Unidas Podemos. Probablemente esté la clave, ¿no? En cómo será el gobierno o cómo sea el gobierno y en base a eso, pues, el seguir ahí. Por hacer una lectura histórica incluso, creo que buena parte del descontento que tiene la sociedad catalana con el resto de España, como te lo venden los partidos independentistas, no es tal. Creo que el descontento ha sido la traducción que en Cataluña ha habido a la crisis económica y a las políticas de recorte y de, bueno, sometimiento y de represión que ha habido del Partido Popular durante los últimos años. Creo que si hay un gobierno que es todo lo contrario a eso, y es lo que aspira a Unidas Podemos, me parece que ese problema dejaría de existir a un periodo de tiempo razonable y podríamos avanzar como país. Y bueno, zanjar una de las crisis que tenemos, que es la territorial, evidentemente. En Cataluña hay un problema. Y quien niegue que hay un problema en Cataluña no está dentro del debate político. Aunque hay partidos que se basan en negar el conflicto y en aplicarle la porra. A eso no busca una solución, desde luego. Hay temas de los que no hemos entrado, volviendo un poco atrás en materia social, pero realmente porque no son competencias y en esto también yo creo que queda mucho por educar al ciudadano, ¿no? Ante unas elecciones, cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las competencias autonómicas. Aquí nos preocupa mucho, por supuesto, la sanidad, la educación, vienes del mundo de la educación, son competencias autonómicas, pero bueno, hay una postura política desde el gobierno central que influye, ¿no? En el caso de la educación, que es, por ejemplo, el ámbito que yo más domino, porque vengo de ahí, ¿no? Yo fui portavoz de los estudiantes y activista estudiantil durante mucho tiempo. La política de becas es del Estado, la política de tasas universitarias es del Estado. Nosotros apostamos, bueno, pues volver a instaurar determinados tipos de becas que el PP eliminó y el PSOE no ha querido ni siquiera oír hablar de ellas, como las becas de movilidad entre universidades de España, las becas de aprendizaje de idiomas, esas becas se eliminaron, las becas de residencia, es decir, hay muchísima política que debemos de volver a retomar, porque no olvidemos que la educación tiene que ser universal y gratuita. Esa es la apuesta que tiene Unidas Podemos en su programa. ¿Por qué? Porque la educación es, en un estado del bienestar, lo que iguala a las personas de cara a enfrentarse a la vida. Es decir, que una persona que venga de un ámbito muy humilde pueda llegar lo más lejos que quiera, pero que el Estado le garantice de que puede estudiar y que puede tener una formación profesional. Yo creo que eso es básico y no ocurre en España. Y es una de las apuestas que nosotros tenemos. Hay otros aspectos, como por ejemplo la ley, la LOMCE, que todos hemos oído hablar de ella. Esa es una competencia del Estado. Hablo incluso del ámbito de la universidad. La LOMCE, uno de los motivos de las cosas que tiene, es el acceso a la universidad, que actualmente se hace por la selectividad famosa, ¿no? Por hablar un poco en términos que todo el mundo conoce. Bueno, pues la LOMCE, que aplicó el gobierno del Partido Popular, donde estaba José Ignacio Wert, que es ese ministro con el que yo tantas veces me he enfrentado, incluso en persona, en algunas reuniones, ponía que cada universidad aplica el sistema de acceso que considerase oportuno. Bueno, a vista de cualquier persona podría decir, bueno, pues cada universidad se busca un poco la manera de atraer a sus estudiantes. Tiene un pozo privatizador muy peligroso, porque eso lo que hace es beneficiar a las universidades privadas. Y pensamos que, bueno, eso no es el camino que nosotros queremos. Y nosotros, evidentemente, derogaremos esa LOMCE. Y además siempre hacemos una lectura.
Es verdad, y la gente lo reprocha, que cada vez que entra un gobierno quiere cambiar el sistema educativo. Evidentemente nosotros tenemos que abogar porque hay un acuerdo entre las fuerzas políticas, pero nosotros damos un paso más allá. No basta con el acuerdo de las formaciones políticas, basta con también tener un consenso con las organizaciones sociales que vienen del ámbito. En el ámbito de la educación, bueno, pues hay agentes sociales del ámbito del profesorado, de los estudiantes, que es donde yo estaba cuando estudiaba en la universidad, y desde ese ámbito he reivindicado muchas políticas universitarias. Tenemos que llegar a un consenso con la comunidad educativa, y es lo que el Partido Popular nunca hizo en su aplicación de gobierno. Hace poco escuchaba a un exdelegado de Cultura de Huelva reivindicar en el aspecto de la universidad el que la universidad se acerque también a las zonas rurales. No sé si ya desde... Bueno, ahí no sé si hablarte como parte del equipo de la universidad o parte de como candidato. Como quiera. Pero sí, tienes razón. La incomunicación incluso que tiene la provincia de Huelva hace que de forma natural haya mucha gente que decida irse a Sevilla a estudiar. No solamente por la oferta académica. La rectora de la universidad lo dice muchas veces. Estudia en Huelva, si en Huelva se estudia lo que tú quieres. Si se estudia otra cosa en Sevilla, pues vete a Sevilla. A ver, no, se trata de que tú estudies lo que tú quieras hacer. Y nosotros desde el gobierno intentaremos que la gente pueda estudiar lo que quiera. Pero también tenemos que ser realistas y tenemos que abogar porque haya una buena conexión para que la gente pueda estudiar en Huelva y también mejorar la oferta académica de la Universidad de Huelva, aunque eso es competencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero tenemos una universidad que se debería de dar más a conocer en la provincia, en el norte de la provincia, en la sierra. Bueno, si tuviésemos un tren que nos comunicase mejor, igual sería también más fácil, ¿verdad? Sí, seguramente. Probablemente. Seguramente. Vamos acercándonos un poco al final de este espacio y sí me gustaría un poco también valorar los resultados que tuvieron las andaluzas, las elecciones andaluzas aquí en Aracena concretamente, cuando quizás ese pacto o esa unión de Izquierda Unida y Podemos a nivel autonómico no benefició del todo, o al menos los resultados no fueron los esperados. Sin embargo, aquí en Aracena, bueno, no sé si sabes cuál fue... No creo que fuese el motivo, aunque es verdad que en Aracena... ¿Sabes cuál fue el resultado aquí fuimos primera fuerza delante de Andalucía. Primera fuerza. Evidentemente, la lectura que hacemos es que no fue un buen resultado, que nosotros aspiramos, evidentemente, a mucho más, y bueno, hemos hecho nuestra autocrítica y vamos a trabajar intensamente para mejorarlo. Pero en este caso, creo que el resultado, la lectura que se hace es más porque el votante tradicional del Partido Socialista no fue a votar al Partido Socialista. Es verdad que en ese momento no fue a votar Adelante Andalucía, o una parte de él, ¿no? Que podría incluso haber visto otra opción. Pero la explicación es más una derrota del Partido Socialista que una victoria de las tres derechas. El Partido Popular, yo creo que ni siquiera el propio presidente Juanma Moreno se imaginaba que iba a ser presidente de la Junta de Andalucía con el peor resultado del Partido Popular. No voy a decir de su historia porque los ha tenido peores cuando estaba Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas, pero bueno, ahí a la vista está el resultado. ¿Esta unión sí os hace fuertes a nivel nacional? ¿Creéis que sí hay Nosotros puede pensamos haber que sí y que además es un camino necesario. Nosotros nos encontramos, y yo además como representante de las tres formaciones políticas que están en la confluencia, nosotros aspiramos, bueno, creo que es lo sensato, porque somos organizaciones que al fin y al cabo han defendido lo mismo, aunque unas tengan una tradición y otras tengamos otra, pero creo que no es para nada incompatible. Y creo además que el camino de la unidad y el camino del caminar juntos hacia una misma dirección como confluencia o como gobierno ya en el futuro, creo que es el camino adecuado. Bueno, estamos en la recta final de la campaña y habréis palpado ya mucho el sentir, ¿no? ¿Qué sensaciones os estáis llevando pues, de los onubenses y de lo que esperan los onubenses de estas elecciones y de vosotros? Yo creo que los onubenses esperan, bueno, quizás sería muy, no sé, valiente por decirlo, no, valiente no, ¿cómo se diría? Atrevido. Atrevido, sí, que no salía la palabra. Pero lo que nosotros palpamos en la calle es que queremos un cambio. La gente quiere un cambio. La gente quiere un gobierno distinto. La gente quiere que PSOE y Unidas Podemos y PSOE nos pongamos de acuerdo. Y creo que además nosotros aspiramos no solamente a que ese acuerdo se traduzca en una investidura, sino que se traduzca en un gobierno. Porque ese gobierno lo que puede hacer es que haya un horizonte de país distinto. Insisto además en que una provincia que tiene 5 diputados, en la que el PSOE, por más votos que acumule, no va a sacar más de 2 escaños, la única alternativa
para que haya un bloque progresista de esos 5, que al menos 3 seamos progresistas, es votando Unidas Podemos. Alejandro García muy probablemente estará representando a los onubenses en el Congreso. Tras estas elecciones, bueno, eres el número 1 al Congreso por Huelva y bueno, hay unas claras expectativas, ¿no? ¿Qué le quieres decir a los serranos? O sea, ¿cuál va a ser tu defensa, tu lucha en el gobierno central? Bueno, yo afirmo mi compromiso por la provincia de Huelva y evidentemente por la sierra. Yo creo que nosotros apostaremos por un gobierno valiente, insisto, que apueste por un modelo de país alternativo. Vamos a luchar contra la despoblación, vamos a luchar por crear oportunidades para los autónomos, vamos a luchar para que la gente se sienta atendida por esa ley de dependencia. Nosotros apostamos por una alternativa, insisto, aunque no ha habido esa alternativa ni en los años de crisis ni en estos 3 últimos años de legislatura. Nosotros vamos a marcar un horizonte y esas elecciones del 28 de abril, que ya parece que cierran esa brecha abierta de ruptura del bipartidismo en el anterior proceso electoral, va a consolidar uno de los bloques. Y a partir del 28 de abril se elegirá entre los 3 bloques, las 3 derechas, un gobierno conformista de PSOE y Ciudadanos o un gobierno alternativo de Unidas Podemos y PSOE. ¿Qué sería el gobierno progresista? Sería el gobierno progresista, claro, evidentemente. Bueno, bien, vamos llegando a conclusiones después de esta charla, esta larga charla que hemos tenido y bueno, pues sobre todo ese último mensaje, ya algo nos has avanzado en un poco cuál es la defensa que vas a hacer si llegas al Congreso, pero ese último mensaje a los serranos, o sea, que tienen que tener muy presente este domingo los vecinos de aquí, de esta comarca rural, de interior. Yo sí, el mensaje que transmitiría es que participasen, que no se quedasen en casa y que sea cual sea la opción que decidan, evidentemente nosotros pedimos un voto de confianza para Unidas Podemos, para consolidar, como digo, ese bloque progresista, pero que no se queden en casa, que vayan a participar. Costó muchísimo esfuerzo a muchísimas personas que nos antecedieron que tuviésemos derecho al voto y creo que es importante ejercerlo, sea cual sea el resultado o lo que la persona decida hacer con él. Pues muchísimas gracias, A vosotros por invitarme. Alejandro García Horta, número 1 al Congreso, por Unidas Podemos en Huelva. Bueno, un placer tenerte aquí y que traslades este mensaje así, de esta manera tan cercana a los vecinos de Aracena y de la Sierra de Aracena. Muchísimas gracias, nos Mucha veremos pronto. suerte en estas elecciones. Hasta pronto y nosotros nos vemos de nuevo mañana en este espacio político que abrimos en esta semana, recta final de campaña electoral de cara al próximo 28 de abril.